que abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y damos lectura a la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 1. Y dice la palabra de la manera siguiente, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Oramos al Señor y vamos a orar por los que están enfermos, o los que estamos enfermos, para que Dios restaure a su iglesia. Vamos a orar por la madre de nuestro hermano Nelson, y por otras necesidades que habrá dentro de su iglesia. Oramos, amado Padre que esté en el cielo. Venimos, oh Dios, primeramente darle las gracias a Dios porque nos permite el congregarnos. Señor, este es un grande privilegio, Dios, no merecido, Padre. Dios, qué lindo estar en su casa, Dios. El poder, Dios mío, alabar su nombre. Y el poder, Dios, también, Padre, escuchar su palabra, para que por medio de ella, Dios, nuestras vidas sean restauradas, cambiadas, transformadas. Porque estamos, Dios, en un mundo, Dios mío, que cada día va, Señor, en perversión. Por lo tanto, le rogamos, Dios, que estando allí, Padre, usted, Señor, nos dé la fuerza necesaria para poder, Dios mío, llegar hasta la meta final. Dios, toma el control de sus hijos, y de los que no son sus hijos, envíe, Señor, salvación, palabra, Dios mío, a su ser, para que no salga como ha venido, Señor. Le pedimos, Dios, por los que se quedaron pudiendo venir, tome el control de ellos, Padre. Señor amado, antes que sea demasiado tarde, Dios. Por lo tanto, le pedimos por los enfermos, Señor, por esa necesidad de mi hermano, Padre Nelson. Señor, le pedimos por su madre, Dios, tome el control de ella. Usted sabe, Señor, la necesidad que hay profunda en su hijo. Por lo cual le pido, Señor, por mi hermano que está enfermo, Señor amado, que se siente mal de salud. Padre, por mi vida, Señor, limpie, restaure, y que podamos, Dios mío, a través de su gracia, Dios, salir de este lugar libres, sanos, para la gloria y honra de su santo y poderoso nombre. Padre, háblenos en esta tarde. Señor, traiga, Señor, su consejo, Señor, que es, Dios mío, para nosotros medicina. Padre, limpie, restaure, en el nombre poderoso, Señor amado. Gracias, Señor, desde ya por su palabra. En el nombre de Jesús, quédese con nosotros, Padre, y háblenos, Dios, en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. ¿Y cuántos dicen esta tarde amén? Quisiéramos, hermanos, así rápidamente pensar sobre la necesidad de Naamán. Cuando pensamos, hermanos, sobre la necesidad de este hombre, porque sí había una grande necesidad,
y es la que a él lo llevó a buscar una solvencia, a no más que él se dio cuenta por los medios de la cual él tenía, dice, en su hogar a una joven israelita. La Biblia dice de esta manera, era una muchacha, dice la Biblia. Cuando pensamos, hermanos, sobre esta necesidad y sabemos que Naamán estaba enfermo y la enfermedad de Naamán, dice la Biblia, era lepra. Amén. Esta enfermedad, como a muchos hoy por hoy, todavía aparece, hermanos, ha menguado, pero todavía hay. Pero yo creo que hablando de enfermedad, las enfermedades no tienen distinción. Las enfermedades vienen al guapo y al feo, al rico y al pobre, al humilde y el que, hermanos, es altivo. Así como lo oye. Pero la pregunta es, porque todos sabemos, de alguna manera u otra sabemos, hermanos, las consecuencias de la lepra. Habla la Biblia de personajes que no nacieron con esa enfermedad, pero por la desobediencia a Dios quedaron leprosos. La Biblia habla en el libro de Levíticos capítulo 13 y habla, hermanos, en 57 o 59 versículos que le da detalles conforme a lo que, hermanos, significa la lepra. Habla allí en el capítulo 13 del libro de Levíticos y le da, hermanos, una cantidad de información, cuáles eran las razones en donde aquel sacerdote podía detectar esa enfermedad, hermanos, de lepra. Por lo tanto, le veían, hermanos, y le ponían una grande atención, porque toda aquella persona que aparecía, hermanos, con lepra, específicamente, inmediatamente la Escritura dice que eran apartados, porque peligraba, hermanos, que esa enfermedad, como era pasadiza, contagiosa, inmediatamente aquel que los hermanos le encontraban lepra, lo separaban del campamento. Hay una serie de, hermanos, de versículos de la Biblia. Aún la Biblia dice, hermanos, que Moisés también tuvo lepra. Dios le dijo, mete tu mano, le dijo, y cuando la sacó, encontró, hermanos, que su mano estaba leprosa. Pero como, hermanos, ese era uno de los elementos que Dios iba a usar cuando Moisés fuese a presentarse ante el faraón, hermanos, esa era una evidencia de que Dios, hermanos, estaba con Moisés. No porque Moisés había pecado, no porque Moisés había sido un hombre desobediente, era, hermanos, una evidencia que iba a ser mostrada ante el faraón. Amén. De manera que, pero la pregunta es, ya vimos las cualidades, los elementos, hermano, de que Naamán gozaba. Pero la pregunta, y no sé si usted se la ha hecho, ¿será posible que Naamán nació ya con lepra? ¿O será posible que en el camino alguien lo contagió? Pero la pregunta es, ¿por qué él, hermanos, aparece con la lepra? Hay dos informaciones que comentan que este hombre, este general Naamán, era un hombre vanidoso y altivo, y se cree que por esa
ese comportamiento, se cree que por ello vino la lepra a él. Cuando nosotros pensamos sobre estos dos elementos que le mencionaba, sobre la vanidad y sobre la altivez, si hay algo que a Dios no le agrada, es que alguien, hermano, sea altivo. Amén. La Biblia dice, hermanos, que al que se exalta, Dios lo humilla. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Pero este hombre no era de esa categoría humilde, era altivo, vanidoso. Y por ello, como ya leímos en el versículo 1, primeramente este hombre era un general del ejército de Siria. Y si alguno de los que están aquí ha sido militar o fue militar, usted sabrá los honores que le rinden a aquellos que están, hermanos, gozando de un grado de este tipo. Y pareciera que ese es el último rango que hay dentro de las filas militares. Y esto quizás es lo que a este hombre Naamán lo llevaba, porque aún los subalternos que, hermanos, estaban ante él, todos le rendían honores de cualquier manera. Si él quería una taza de café, hermanos, lo pedía. Y hermanos, inmediatamente tenía que aquel soldado, quien fuera que fuese, tenía que estar ahí rápido, hermanos, atendiendo la necesidad de ese general. Amén, hermanos. El detalle es que lo que lo llevó entonces de esta versión que ya le mencioné, y puede ser que sí, porque ya mencionamos que al altivo Dios lo humilla. Y yo creo que para que este hombre, como cuando, o muchos a veces uno piensa, y ya usted ha oído, quizás a usted se lo han dicho, bueno, pero tú ¿qué te crees? Y cuando una persona es así, la gente lo trata de humillar. Y yo creo que cuando vemos el comportamiento de Naamán, era un hombre vanidoso, altivo, y para que ese hombre, hermanos, no siguiera ese su comportamiento, porque eso es lo que a Dios menos le agrada, pues yo opino de que esa fue una de las razones por lo cual Dios lo humilló por altivo. Amén. Hay otra también que se puede tomar en cuenta y que también uno puede considerarla, que también esa es una de las causas. Pero la Biblia dice que cuando Naamán y su ejército invadieron Israel, llevaron cautiva a una muchacha. Y esa muchacha, dice la Biblia, era del pueblo de Israel y, por cierto, sirvienta en el hogar de Naamán. Se cree también de que lo que lo llevó, hermanos, a que ese hombre llegara a obtener la lepra fue por esa causa, porque se llevó cautiva a esa muchacha de Israel, que no fue por su propia voluntad, por lo cual ahora le servía en el hogar de Naamán. A esas dos versiones, en las cuales uno puede contemplar de que posiblemente allí en esas dos versiones se encuentra entonces la razón por la cual Naamán, el general, ahora se encuentra leproso. Amén. Pero hay otras cosas más importantes que mencionar, porque a pesar de que este hombre era general,
pues tenía esa enfermedad. Y el tema es la necesidad de Naamán. A pesar que él tenía muchas cualidades, era general, lo honraban donde quiera que él fuese, su mismo ejército, la misma autoridad de Siria. Pero también dice que era un varón grande delante de su Señor. Pongamos un ejemplo como un vicepresidente. Su señor era el rey de Siria. Pero además dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. El rey lo estimaba mucho, como en el caso del faraón y José. La Biblia, tanto agradecimiento que hubo de parte del faraón a José, que le dio, hermanos, el anillo que tenía el faraón a José. Y por si fuera poco, también le dio una esposa para José. Porque él dijo, ¿a quién encontraré para que él sea el que tome el control y haya en abundancia, para que cuando vengan esos 7 años de calamidad, ¿a quién encontraré? Usted sabe que José no dijo, mi señor, yo fui el que te revelé el sueño, pues ponme a mí. El hermanos no se exaltó, como a veces dentro de la iglesia habemos, que muchos decimos, si yo estuviera en este lugar, hiciera las cosas mejores que este. Pero Dios no ve con buenos ojos a una actitud de esa manera. Amén. De manera que la Escritura dice que el rey de Siria tenía, hermanos, en grande estima a este general Naamán. Espero que también en esta tarde Dios tenga en grande estima ante los ojos de Dios a usted y a mí. Amén, hermanos. Porque ya no tenemos que ser altivos. Dice en la Biblia que también Dios le había dado por medio, hermanos, de Dios salvación a Siria. Era, dice este hombre, valeroso en extremo. Me llama la atención. Y cuando pienso de valoroso, pienso, hermanos, no porque era general. Por lo menos se han oído de hombres que muchos gozan de esa posición, pero algunos quizás la obtuvieron por algunos méritos. Y como nosotros a veces decimos, este llegó a ser quizás general por yoyo, dice la gente. O si lo hablamos en la vida secular que aquí vivimos, este es mayordomo porque también anda de yoyo con el supervisor. Amén, hermanos. Pero el detalle es que este hombre dice que era valeroso, hermanos. En las guerras, allí se va a ver si en verdad aquel que goza de una posición dentro de las filas militares, se va a ver si en los primeros balazos que el enemigo está disparando, ahí se va a ver si ese que va al frente en verdad es valoroso, o como decía un pastor mexicano, ahí se va a ver si ese es
cristiano o será gallina. Pero lo importante que nosotros vemos en esta porción, de que este hombre, la Biblia lo menciona y lo ubica como un hombre valoroso. Quiere decir entonces que esta posición de este grado que este hombre gozaba, lo había obtenido, hermanos, por su esfuerzo, por su capacidad, en donde sí vemos que la instrucción militar sí la puso, hermanos, en empeño. No se durmió cuando él recibía las instrucciones militares. Y ahora encontramos un hombre que tiene todas estas cualidades, pero lamentablemente, dice la Biblia, era leproso. Gozaba de todo, hermanos. Lo tenía todo. Pero la necesidad de Naamán no se veía, hermanos, decaído. Quizás dentro de él, cuando le honraban, había algo dentro de su ser que no estaba bien. Cuando hablamos de los leprosos, a pesar de ello, como que él, hermanos, por medio del rey no había perdido su posición, pero dentro de él había un vacío que necesitaba, hermanos, que alguien le pudiese restaurar, cambiar de su cuerpo de enfermedad a gozar de una vida de salud. Yo creo que cuando hay enfermedad, ¿quién no se va a preocupar? Todos nos preocupamos, y lo peor que si usted pide consejo de alguien y le dice, mira, fíjate que tengo síntomas de esto y de lo otro, quizás alguien se lo puede decir como por broma. ¿Sabes qué? Ten cuidado porque de eso murió mi abuela. Habrá más preocupación al oír esa respuesta de ese hermano o amigo. ¿Para qué se lo conté a este? Ahora me ha preocupado más. Pero en el caso de Amán, él no se quedó con los brazos cruzados. Y dice en la Biblia que la misma muchacha israelita que tenía allí en ese hogar como sirvienta, mire, Dios sabe cómo lleva las cosas. Amén. Dice en la Biblia, que no lo leímos, pero usted lo puede leer en su casa. Pero dice la Biblia que como esta joven israelita veía la decadencia de la enfermedad en general, ella dijo, si mi Señor va a ir al campamento de Israel, ahí hay un hombre de Dios, que allí él será restaurado. Aquel hombre oyó aquellas palabras de la sirvienta y no se quedó con los brazos cruzados, porque había en él una gran necesidad. Creo que de igual manera el estar constante reuniéndonos en un lugar donde el nombre de Dios, hermanos, se glorifica y se predica y se canta, creo que es donde, hermanos, es aquí donde usted y yo vamos a recibir respuesta a nuestras necesidades. Aquel hombre, cuando oyó esas palabras, se dirigió, dice la Escritura, a su rey. Inmediatamente el rey, dice, empezó a redactar una carta dirigida al rey de Israel. Lo importante es que cuando él se va, hermanos, y se conduce hacia el personaje que iba
a darle respuesta a su necesidad. Él en agradecimiento, y como todos, y tocamos anoche un poquito de ello, pero en agradecimiento, y seguro que él creía y sabía que iba a regresar, no como había ido, sino diferente. Dice la Biblia, en recompensa llevaba muchos regalos para aquel que, hermanos, le trajera sanidad a su cuerpo. Y creo, como dije anoche, ¿quién no va, hermanos, a estar agradecido si alguien le echa la mano? Y en una situación como el caso de Naamán, que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando la hermana de Moisés, hermanos, habló en contra de su hermano, la Biblia dice que ni a Moisés ni a Dios le agradó lo que María había hablado en contra de su hermano. Eso lo llevó, dice la Escritura, a que María fuese apartada del campamento del pueblo de Israel. Porque si ella se mantenía en el campamento de Israel, ya leprosa, esa enfermedad podía ser, hermanos, pasadiza a todos. Por lo cual, este hombre, dice la Biblia, quería resolver su necesidad de enfermedad. Era serio. Hay comentarios que dicen que aquellos que eran leprosos, que estaban aislados, hermanos, encuevados, lejos del campamento de Israel, ellos necesitaban comer. Habían familias que estaban pendientes a favor de ellos, pero la información que habla, hermanos, para poder mantener a los enfermos de lepra, los familiares les iban a dejar la comida. Y yo quiero detenerme un poquito acá. Casi, hermanos, como lo que estamos viviendo hoy, para los que han estado en cuarentena. ¿Va que sí? A mí me han dicho, porque yo no he estado en esa condición, pero me han dicho que ellos están en su cuarto y cuando ya llega la hora de desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la cena, le tocan la puerta y ese es un indicio que ya está la comida. E inmediatamente cuando ellos abren la puerta, algunas veces ya no está que llegó la comida. La razón cuál es, porque tienen miedo que si ese que está allí en cuarentena tiene, hermanos, el COVID, el peligro es que si ellos le dan la comida en la mano, puede hacer que ellos sean contagiados. Así me lo cuentan a mí. Igual como los leprosos entonces. Tenían miedo la familia de darles la comida como antes, lo abrazaban. Alguien estaba trabajando en el campo, sembrando maíz, sembrando frijoles. Cuando llegaba su comidita calientita, llegaba: mi amor, el esposo, aquí está su comida, lo abrazaba, un beso. Pero ahora con la enfermedad, con los leprosos, las cosas cambiaban. Amén. Hoy, a pesar que había ese impedimento, ellos no se habían olvidado de sus seres queridos. Porque no querían que se iban a morir de la lepra. Esa era una cosa. Pero lo que menos ellos querían que murieran de hambre. Y se habla, hermanos, en ese comentario que dice que a sus seres queridos les iban a dejar la comida. Pero cuando ya iban cerca de ellos, ¿sabe cómo hacían? Ellos, hermanos, le llevaban la comida como cuando un cangrejo, cuando usted lo quiere agarrar, ¿verdad? Que el cangrejo se echa para atrás y va para atrás. Así era la familia, según el comentario. Ya ellos, sabiendo que estaba ahí su pariente,
Se iban, hermanos, caminando para atrás y se la ponían ahí, se veían. No le daban, hermanos, la vista al enfermo. Y otra que habla la Biblia de que un leproso muy guapo o bonito podía ser, pero por leproso nadie se le acercaba. Nadie, hermanos. Habla la Escritura en el Nuevo Testamento que habían 10 leprosos. Y tanta era la necesidad que cuando vieron al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquellos hombres empezaron a clamar a Jesús y le dijeron: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Él los vio y de lejos les dijo: vayan y repórtense a los sacerdotes. Esa palabra dijo Dios. Dice la Biblia que iban en el camino y mire qué lindo lo que sucedió. Dice la Escritura que ellos se dan cuenta que en el camino a todos los 10 se les había desaparecido la lepra. Hoy, si estaban jóvenes, hoy podían cambiar, hermanos, su forma de pensar. Hoy sí podían estar pensando en casarse o poner un negocio o hacer cualquier cosa, porque ahora entrarán dentro de la sociedad, estarán allí, hermanos, con las mismas libertades. Pero el problema es, y como a veces pasa dentro de la iglesia, que a veces uno quiere ver la bendición de Dios y cuando uno la ve, le da más gracia a la bendición que uno recibió que al que la envió a usted y a mí. Así, hermano, muchas veces la acción. Pues de igual manera, también esos 10 leprosos, la Biblia dice de que 9 de ellos desagradecidos, pero hubo uno que quizás empezó a pensar dentro de sí y decir: bueno, yo me acuerdo que cuando era leproso nadie me miraba, o me miraban con malos ojos, me habían aislado aún mi familia. ¿Y cómo será posible de que ahora que estoy fuera de peligro y qué tal esta enfermedad de lepra ya se me fue? ¿Cómo es posible no irle a dar gracias a mi Dios que ahora estoy sano por la gracia y misericordia de Dios? Aquel hombre que no dice ni su nombre, él va, hermanos, y se regresa y llega ante Jesús. Jesús inmediatamente le dice: mira, y que no eran 10 los leprosos, ¿a dónde están los 9? Pero lo importante es que aquel que había reconocido su necesidad, él sí estaba ahí presente para darle gracias a Dios por la limpieza de su cuerpo. Mire, la lepra, hermanos, corrompe físicamente. La lepra en esa época, dice la Escritura en este mismo libro que leímos, en los últimos libros, en los últimos versículos del capítulo 5, habla del sirviente de Eliseo, Giezi. Ese hombre ambicioso, hermanos, tenía avaricia. Dice la Biblia que por su actitud, por su mentira,
poniendo a su señor y diciéndole a Naamán de que su señor le había dicho que le diera algunas dádivas de lo que él llevaba para dárselas en agradecimiento por la sanidad. Jesse, dice la Biblia, que cuando regresa, Eliseo se le presenta. Y mire, para no hacerse la más grande, la Biblia dice, hermano, que ese hombre murió leproso. En los últimos versículos de este libro. La lepra, hermanos, es seria. Y la lepra es igual como el pecado. El pecado, hermanos, corrompe también espiritualmente. Si ese hombre muere en pecado, ese hombre, hermanos, pasará una condenación eterna. Y por eso, entre la lepra y el pecado, hermanos, hay algo muy interesante que la iglesia del Señor tiene que saber. Y por eso, cuando los leprosos estaban en esa condición, había la necesidad de ellos urgente, porque la lepra en su cuerpo iba carcomiendo de tal manera de que esos hombres iban a morir así. El detalle es que aquí vemos a un hombre necesitado. Dice la Biblia que cuando llega a la persona que sí iba a orar a favor de él creyó que lo iban a recibir con honores, con aplausos, como hoy por hoy yo escuchaba de alguien que ahora es cristiano evangélico y por cierto parece que él era o no deja de ser, está dentro del evangelio, pero hay muchos que estuvieron en el ejército y ahora algunos fueron sargentos, tenientes, capitanes. Pero como Dios no tiene acepción de personas, también hay hombres que también fueron generales en el ejército y ahora están dentro de las filas del ejército de Dios. Pero lo curioso es que dentro, hermanos, de la obra de Dios, yo veo que aquellos subalternos saludan de igual manera a que quizás antes fue un general dentro de las filas del ejército de Dios. Todos somos iguales. Amén, hermano. Dios nos ve a nosotros todos iguales, sin excepción. Dice la Biblia, Romanos, al que merece respeto, respeto, y al que merece honra, honra. Pero el problema que había en este general Naamán es que este hombre, y lo tocábamos hace un momento, que era vanidoso y altivo. El problema era que él tenía una necesidad urgente. Porque si no se intervenía, este hombre iba a morir así. Y dice que cuando iba rumbo a donde estaba Eliseo, Eliseo se da cuenta y manda, dice la escritura, personas, y le dice por medio de ellos lo que él tenía que hacer. Dice la escritura
que cuando él oye de parte de los que había enviado Eliseo, si tú quieres sanar de esa lepra, tienes que ir al río y te zambullas 7 veces. Y le mencionó el nombre del río. ¿Quién sabe el nombre del río? Dice la Biblia que cuando oyó, hermanos, ese general, esas palabras, como era vanidoso, era también orgulloso y era también altivo. Él dijo, él esperaba, hermanos, una buena pompa para él. ¿Sabe qué es pompa? Aplausos. Dale un buen recibimiento a ese general. Pero él quería ser santo. Él tenía que obedecer. Amén. Pero tanto era el orgullo que dijo, ¿qué tiene que ver ese río? Si hay muchos ríos donde yo puedo ir. Eso es como cuando se le diga a un hermano, mire, si usted se quiere ir al cielo, la recomendación es que, y algunos dicen, como le dijo el carcelero en el capítulo 16 de Hechos, le dijo a Pablo y a Bernabé, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De muerte pasarás a una salvación eterna. Pero lo que tienes que hacer es recibir a Cristo y hacerlo Señor de su vida. La gente hoy dice, yo estoy bien. Además, creo que estoy mejor que los evangélicos. Puede ser que sí. Pero si usted no obedece lo que la Biblia dice, va a seguir igual y si muere a una condenación eterna por desobediente. Pero en el caso de nada más, a pesar de sus actitudes negativas, siempre, hermanos, alguien nos tiene de menos a nosotros. Sabía que los que son de Windsor, aún los hispanos, me acuerdo de que cuando yo venía a esta ciudad, me dijeron por ahí por el 89, en abril, o digo, como en julio, ¿y qué va a hacer usted a Limington? En esa época no habían hondureños, de Guatemala, negritos, ni filipinos, solo habían mexicanos y pocos. Eran contados ahí en la ciudad. Pero lo que yo les quiero decir es que, ¿por qué esta ciudad la tienen, hermanos, una ciudad campesina? Y ya usted ve que aún en otros países, cuando usted llega de su ciudad a una ciudad grande, a la capital, lo controlan, que hasta su modo de pensar, su modo de hablar, lo controlan, que no es de allí. Lo ven de menos. Pero esas personas que ven de menos, y disculpen la expresión, pero esas personas que la gente de la alta sociedad o sociedad tienen de menos los campesinos, son, hermanos, los que le dan de altar a esos que están en ese lugar. Amén, hermano. Así como lo oye. Por lo tanto, aquel hombre que no se le había dado, hermanos, una honra, Eliseo le dice que ni aún ni él lo recibió en persona. Le dijo, si quieres ser salvo, ve y súmete al río 7 veces. ¿Y por qué 7 veces? No, ¿por qué no una? Bueno, estaban en
necesitado o no. Mire, aparecieron los que eran colaboradores de él, y le dijeron: pero mi señor, cuando tú nos dices algo, nosotros no decimos: ¿y para qué? Cuando tú nos dices: anda, tráeme aquello, salimos corriendo y vamos, porque lo necesita. Y queremos estar nosotros obedeciendo al que nos manda. Al oír eso, hermanos, como que reconoció que así tenía que ser. Y dice la Biblia que lo hizo así. La primera se zambulló en el río, cambió un poquito. La segunda otra vez. La tercera otra vez. Pero al final, en las 7 veces, dice la Biblia que quedó, hermanos, como la carnita de un recién nacidito. Amén, hermanos. Mire, yo quiero tocar también algo interesante. Dijimos al principio que en el nacimiento, si él hallaba la sanidad por quien fuese, traía dávidas, regalos, y a quien fuese, para él iba a ser esos regalos. Pero dijo Eliseo: yo no necesito ningún regalo. Ya ve que hoy por hoy, dentro de las iglesias, se acabaron los Eliseos. ¿Verdad que sí? Yo he oído de hermanos que dicen: ¿saben qué? Al pastor de mi iglesia yo lo mantengo. Así dice: yo soy el que he levantado el templo. Tarde o temprano, si ese carácter de altivez ese hermano lo sigue, tarde o temprano Dios lo va a humillar. ¿Lo creen o no? Mire, aquí me llama la atención porque Eliseo nos dejó un buen legajo. Igual casi como, y se lo menciono nuevamente, en el caso de un pastor evangelista que no se habla, hermanos, nada de él, se habrá quizás poco, pero lo que a mí se refiere, ese evangelista, es explicador que ya no está en la tierra, que ya se lo llevó el Señor, me refiero a G. Ávila. Un hombre que no supo cuándo le tocaba la muerte, pero hay un video que sí yo lo vi, no sé si usted lo ha visto, que llevaban, hermanos, ya dándole la última despedida a ese varón, como que fuese el presidente de la República. En su hermanos ataúd encima lleva la bandera de su lugar de origen y una gran cantidad de gente. Creo, cuando yo vi eso, digo, es que un hombre, hermanos, que es honrado, un hombre que no se valió de los momentos en donde él podía robar, pero no lo hizo. Ahí es donde, hermanos, como el caso de Pablo, ¿se acuerda usted que su comportamiento antes, toda una iglesia en esa época le tenía miedo? Y muchos de ellos, dice la Biblia, que también, aún así también, dice la Biblia, que hicieron ayuno, porque se les pudieron, hermanos, que tarde o temprano lo iban a matar. Pero como ya Dios lo había cambiado de su tipo de vida pasada,
Dios lo guardó de ellos. Pero dice la Biblia al final, cuando le dice a la iglesia, de aquí en adelante ya no me van a ver. ¿Sabe qué hizo la iglesia al oír eso? Empezaron a llorar. Quiere decir que Pablo llegó, hermano, a ser amado por su pueblo. Antes lo odiaban, pero ahora con ese hermano, con esa actitud del pueblo, empezaron a llorar. Dice la Biblia, estaban orando, hincados a la orilla del mar. Hermano, esa es la muestra de un buen comportamiento desde que Dios lo llamó. Ahora él ya no tenía deseos de matar, ahora tenía deseos de predicar la palabra de aquel que lo había llamado, y ese que lo llamó, ese hermano lo evitó. Aún él dice, aunque yo tengo o tuve derecho, yo no he abusado de ese derecho. Y por eso encontramos a Eliseo a buena hora, Naamán, aprovechándose de esa, hermano, posición que Dios le había dado como profeta a Eliseo. Pero él no se aprovechó de ese, hermanos, privilegio que Dios le había dado. Pero hoy, ¿cómo está la iglesia? Si usted me pone en esto y lo otro, lo voy a llevar a pasear. Le voy a dar para que vaya a pasear en avión. Pero cuando usted traiga una predicación y ese hermano está viviendo impiamente en pecado, y si le habla, hermanos, personalmente o directo, con toda la congregación, va a aguantar hambre ese predicador. Por eso, alguien me dijo una vez, y le voy a traer al recordatorio esto: si usted no pone a hacer lo que yo quiero a este fulano, los vamos de la iglesia nosotros. Ok. Han habido, hermanos, casos aún dentro de esta congregación que me han querido ubicar. Y como las cosas no son así. La Biblia dice, hermanos, aún el servidor de Dios en el 1 de Pedro capítulo 5 dice que nosotros no hagamos la obra por obligación o por negocio. ¿Ha leído allí? 1 de Pedro capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Que no hay que enseñorearse, dice, de las ovejas del Señor. Porque las ovejas de Dios son de Dios. Que tenemos una responsabilidad, pero dice que no hay que hacerlo como teniendo señorío. Eliseo, un hombre humilde. Así debía de ser la iglesia actual, humilde. No cobrar, como les he venido diciendo los hermanos. Cualquier favor que se haga, hágalo, hermanos, para Dios, porque Dios le va a pagar bien. Si hay alguien que paga bien, lo hace Dios. Y aunque hay una porción en donde habla Job, que dice, ya sabe usted la enfermedad que el diablo, hermano, se aprovechó de la oportunidad que Dios le dio, que quedó, hermano, sarnoso. Pero él dice en los últimos capítulos, dice, aunque me mate, Señor, yo voy a ser fiel. Terminó muriendo fiel. Porque dice la Biblia que la postrera fue mejor que la primera. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Amén, hermano. Hubieron oportunidades en donde él podía maldecir a Dios.
terminar, habla la Biblia en 2 de Crónicas 26, 19. Se habla de un rey Usías. Dice la Biblia, como todos lo sabemos, como iglesia, los sacerdotes del pasado que Dios estableció, empezando desde el hermano de Moisés y sus hijos, los únicos que tenían que llegar, hermanos, al lugar santísimo eran los sumos sacerdotes, que podían, hermanos, traer incienso ante Dios de olor grato en expiación por el pecado del pueblo. Pero este rey Usías, a él no le importaron los sacerdotes. Y dice la Biblia, hermanos, que los sacerdotes vienen a él y le dicen: a ti no se te ha dado este privilegio, sino a nosotros. Y él, valiéndose porque él era rey de Israel, ¿sabe qué dice la Biblia? Quedó leproso por soberbio. Por eso, yo en lo personal, hermanos, quien quiera que sea, si se equivocó o no se equivocó, dicen unos hermanos por allá, con el hocico cerrado. Porque si yo hablo, hermanos, en contra de un hermano, mire, muchas veces yo veo que nosotros nos equivocamos. Los que dirigen la alabanza, los equivocamos. Pero para unos les da risa. ¿Sabe qué es eso? Soberbio. Soberbia. Porque se está burlando de ese hermano. Una vez, allá en mi país, en mi pueblo, vino el hermano y no vino, el pastor viene y elige a un hermano para dirigir la alabanza. Y lo agarró pues así, como dicen, desprevenido. Dirija usted, hermano. Ahí estaba su persona. Mire, la alabanza, es cierto, uno pudo ver desvío por todos lados. Cuando eso se estaba dando, había un hermano atrás de mí, riéndose. Si yo hubiera sido el pastor de ahí, lo hubiera traído de él ahí y lo pongo él porque él diría. Eso hubiera hecho yo. Porque muchas veces los creemos tales que lo creemos, que lo sabemos todo. Pero dice la Biblia que no le vaya a pasar a usted, de los que están aquí, de nadie. ¿Se acuerda de aquel hombre fariseo y el publicano? Ambos habían ido a la iglesia. No había una congregación, porque no lo dice si la había, pero dice la Biblia que cuando salieron, dice que solo uno salió. ¿Cómo dice la Biblia? Mire, ese hombre dijo: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Pero el altivo, ese hermano, decía: yo no soy como este. Eliseo, un hombre que no se valió de su posición. Así quisiera que la iglesia, hermano, hoy por en todas partes donde está, mi deseo sería que se cambie la cara de la moneda. Porque cuántos oye usted que hablan, hermanos, que aún que uno ni ha muerto, pero se lo comen aún vivo. Que el hermano tal, que este y que el otro, que aquí, que allá y que no sé qué. Quizás aquel Naamán, cuando le dijo: vete con tus cosas que traes, no lo necesito. Además de eso, yo no voy a hacer la obra, pero la palabra que Dios ha puesto en mis labios, esa yo te doy. Y
ve y hazlo. Pero a Dios sea la gloria y la alabanza. Yo no quiero dádivas por lo que yo hice por ti. Porque el que se porta así, Dios lo bendice, hermano. Por eso, aquel hombre quizás salió diciendo: oh, que rencoroso eres, oh, que vengativo. Así se bastante, hermano, justamente cuando hay un comportamiento que para él cree que es negativo. Pero como nosotros sabemos a través de la Biblia el comportamiento que tenemos que, cómo tiene que hacer ante aquel que se le hizo un favor. Mire, la verdad, a pesar de todo, ese hombre fue solvente en su necesidad. Amén. Ese hombre ahora no solamente seguía con sus cualidades, ahora, hermanos, podía andar en cualquier actividad con su rey, porque ahora había sido libre de la lepra. Dios también en esta tarde, quizás usted no tiene una lepra, pero habrá pecado, mentira, cualquier cosa. Pero si hoy, así como Naamán venía buscando al hombre de Dios, así como la iglesia está aquí con propósitos, no con renuncia, no altivo, porque de esa manera Dios no va a hacer nada en su vida. Pero sí tengo claro que si usted viene con un corazón contrito y humillado, a su tiempo, puede ser hoy, puede ser mañana, o dentro de unos minutos, o en la noche, o al despertar, o en un año. Pero de que Dios va a obrar, va a obrar. Pero Dios quiere que vengamos, hermanos, no como Naamán, que cuando oye las palabras de Eliseo, ve y ve al río y ahí zambúllate 7 veces. ¿Cómo dice la palabra perfecta? Súmete, ¿ver? O sumérgete 7 veces. A pesar de que hubo renuencia, él terminó actuando, porque quería ver solvente su necesidad. Ahí terminamos y vamos a orar. Amado Padre que está en el cielo, venimos, Señor, delante de su presencia. Y yo quiero aprovechar, hermano, si hay entre nosotros algún hermano o amigo que tiene necesidades. Yo no le voy a decir, váyase al río Jordán, o váyase al río Éufrates, o vaya al río Nilo que está en Irán o Irak. Yo le voy a decir, venga a Cristo. Él es la respuesta para su vida. Cualquier necesidad, alguna enfermedad, Dios está aquí. Él va a hacer la obra en su vida. Y si tiene fe, venga. Si tanta es su necesidad, venga. Y Dios va a obrar. Mi hermano pasa en esta tarde. ¿Habrá alguien más que necesita, así como Naamán necesitaba ser libre de esa lepra que muchos lo veían con malos ojos? ¿Habrá alguien en esta tarde que reconoce que ha pecado? A mí no tiene que decirme, mire hermano, yo hice esto y lo otro. Dígaselo a mi rey. Él será propicio a usted y en todos. Pero traiga y póngase a cuenta ante Dios. Dios, que es amplio en misericordia, Él le concederá la petición de su corazón, pero sea humilde, obediente. Habrá alguien
ofendido a su esposa, o quizás ha ofendido a su amigo. Ese pecado, la Biblia dice, el que dice que ama al Señor a quien no lo ha visto, y al que ve lo odia, ese dice no conoce a Dios, porque Dios es amor, y Dios se manifestó en Naamán. Dios se quiere manifestar en usted, mi hermano, mi amigo. Es importante venir a la iglesia, pero también es importante irse despojado de ese problema, para que no le siga esa enfermedad. Pregunto, ¿habrá alguien más? Vamos a orar por mi hermano. Y le voy a pedir a un hermano para que pase y ore por mi hermano. La Biblia dice, hermanos, que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Hoy Dios, estoy seguro que ha hablado a su vida, a la iglesia en esta tarde, y a muchos que están allá afuera. El comportamiento del ser humano sin Cristo es antiguo. La altivez no le servirá de nada, será un estorbo. Pero si es una persona que se humilla ante Dios, Dios lo exaltará. Oh Dios, traiga bendición a su iglesia. Gracias, Señor, por mi hermano. Restaura su vida, sánele, Señor. Haga una obra especial en su vida, en mi vida y en todos. Le pido a Dios por todos mis hermanos que están presentes y a los que no pudieron venir. Dios, no tome en cuenta sus actitudes negativas. Padre, vemos el afecto que tuvo a favor de Naamán. Así, Padre, le ponemos en sus manos a muchos que han creído en usted, pero hoy por diferentes actitudes, Padre, le ruego a Dios que sea propicio y traiga, Señor, respuesta, consuelo a sus enfermedades, limpieza de sus almas. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias, Dios.